el ateo católico defenderá al mismo tiempo posiciones políticas como las de Juan de Mariana, que conllevan que si existe un gobernante injusto, es totalmente legítimo, si se tiene el poder para ello, el derribarlo para poner a un gobernante más justo. El ateo católico será aquel que además... Yo hice un vídeo sobre esto porque en Tomás de Aquino también está esta idea. Lo que pasa es que en Tomás de Aquino un poquito más, como no sé si decir matizada o reprimida, porque no se termina de atrever a decir que efectivamente pues al tirano hay que matarlo y está permitido matarlo y tal. Pero está esa idea también en Santo Tomás, lo único que él dice que es mejor actuar con mucha más prudencia y tal. Pero Juan de Mariana sí que es muchísimo más taxativo, en plan, no, al tirano, si hay un tirano, obviamente primero agotemos otras vías, pero el tiranicidio es una de las vías que está abierta, ¿sí? Pues sí, no, es un punto interesante porque de hecho, como bien sabes, a raíz de este tipo de cosas, sobre todo yo creo que de esto que acaba de decir, los del Instituto Juan de Mariana, que bautizan esa escuela con el nombre de este jesuita, lo consideran como un padre verdadero del liberalismo en lugar de John Locke. Este grupo, ¿no? De Juan Ramón Rayo, todos estos liberales. Claro, yo creo que no están acertados en ese sentido, porque por motivos que, bueno, tú mismo conoces muy bien, porque yo creo que, corrígeme si me equivoco, tú que habrás profundizado más en esto, pero yo creo que toda esta filosofía de los jesuitas, de los filósofos católicos, de la escolástica y todo esto, sus ideas, pues, vinculadas a las de Aristóteles, no partían como las de John Locke, de que la base era el individuo, ¿no? Como que el fundamento era el individuo, sino que en todo caso pues partían del bien común, el bien social, y por eso se adscribían, en esa distinción que tú hiciste en uno de tus vídeos, a lo mejor se adscribían al republicanismo en lugar al liberalismo. Sí. Entonces, al republicanismo político, ¿no? O sea, sí, a la idea del Estado, pues para buscar el bien común y no como pues una herramienta en la que la base sean los derechos individuales, la propiedad privada y todo esto que sí que defendía John Locke como protestante, verdadero padre del liberalismo. Y es interesante que lo que plantea sobre Juan de Mariana, a ver, sí que es cierto que en algunos teóricos católicos está esta idea del tiranicidio, que puede encajar bastante bien con un pensamiento católico, porque chocaría más con otras corrientes que a lo largo de la historia se han alejado del catolicismo, quizá no la puramente calvinista o la puritana, o algunas otras versiones de formas protestantes, pero sí, por ejemplo, la anglicana, en la que el rey es la cabeza de la iglesia y en la que, por lo menos hasta que decapitaron a Carlos I de Inglaterra en el siglo XVII, pues el rey esa era la forma más brutal de absolutismo, que después, en cierto modo, alejándose también de la Iglesia Católica, replicó Francia en el siglo XVII con Luis XIII y XIV, coetáneamente replicó Francia, porque se basaba, quiero decir, este autoritarismo extremo de los monarcas en el siglo XVII, que llevó al absolutismo político. No debemos olvidar que los teóricos que lo propulsaron, que promovían ideas del derecho divino de los monarcas a gobernar, y estoy pensando en teóricos como William Tyndale en Inglaterra, que es el que convenció a Enrique VIII de que cortase con el Papa. O sea, las lecturas de William Tyndale a través de Ana Bolena le convencieron de que él tenía que ser el jefe de la Iglesia y que decapitase a Tomás Moro, bueno, que matase a Tomás Moro y todo eso, porque él era la autoridad última. Y en Francia, pues, con Luis XIII y XIV, ahí el teórico fue Bossuet, ¿no? Bossuet, que decía también el derecho divino del monarca. Pero estas ideas absolutistas eran contra el poder del papado, o sea, era para concentrar el poder en la corona y quitarle poder a la Iglesia Católica, que era una iglesia universal y por lo tanto no centrada en ningún estado concreto.
Entonces había una división de poderes ahí que se rompía mediante estas corrientes del protestantismo, sobre todo la anglicana. Y es cierto que en Francia el llamado galicanismo, o sea, mientras en Inglaterra estaba el anglicanismo, en Francia estaba el galicanismo. Es cierto que el galicanismo no fue propiamente o sea, seguían oficialmente siendo católicos, pero querían reforzar el poder del monarca frente al del papado, ¿no? Y en ese sentido sí que parecería que hay algo positivo en esto de la posibilidad de no considerar que el monarca, el gobernante temporal, el gobernante político, tenga un derecho divino, por decirlo así, que esa ventaja la tendríamos en el catolicismo, porque para el católico el monarca solo tiene un poder temporal respecto a unas materias concretas que se separa del poder de la Iglesia católica. Es cierto que hay formas de protestantismo como las que acabaron con Carlos I de Inglaterra en la Revolución Inglesa, como la puritana, que no van por esa corriente, porque los puritanos estaban en contra de los anglicanos. Oliver Cromwell tenía unas ideas, como puritano que era, de que era falso que el monarca de Inglaterra tuviera ese derecho divino. Entonces, hay otras corrientes de protestantes que se pueden alejar de eso. Pero sí, esto es un punto positivo de la Iglesia Católica, yo diría. Sí. Sí. Bueno, esto lo sabrás tú mejor porque en historia dominas más, pero, o sea, ¿quiénes fueron los grandes defensores de Lutero al final? O sea, los nobles, ¿no? Los distintos príncipes y tal, sí. que claro, lo que les interesaba era tener Claro. un marco teórico que permitiera establecerse ellos como autoridad aparte y separada y distinta de la autoridad de Roma, ¿no? Exacto. Que no tenían por encima la autoridad de Roma, no. Yo No. la única autoridad que tengo por encima de mí es la escritura. Exacto, y era a mi manera. Era la famosa doctrina de cuius regio, eius religio, ¿no? O sea, exacto. Aquí gobierno, como gobernante político, aquí impongo mi religión. Hasta tal punto. Decido yo cuál es mi doctrina, no la decide el Papa. Exactamente. No es el Papa la autoridad, soy yo. Hasta tal punto. Eso, sí, cierto. Y hasta tal punto que Lutero. Hay un episodio que siempre se mantiene un poco oscuro y escondido de la historia de Lutero, que es cuando se produjo, a raíz de las ideas de Thomas Müntzer, la rebelión del campesinado, promovida por las ideas luteranas, ¿no? De que todos podemos interpretar la Biblia, y los campesinos la interpretaron de manera que había que rebelarse contra la nobleza que los estaba explotando. Y Lutero en ese contexto se puso a favor de los nobles, incluso empezó a decir que había que masacrar a los campesinos y que acabaran con ello, porque los nobles eran lo que le estaban protegiendo a él. Le protegían ¿de quién? Del emperador. Bueno, es que el emperador quería ejecutar a Lutero cuando los artículos del Malcalda. Entonces sí, está muy vinculado al poder político en ese sentido. Sí. Ciencias, pues ha habido católicos que han sido grandes científicos, tanto laicos como, por ejemplo, Galileo Galilei, como religiosos. Es el caso de Nicolás Copérnico, el cual permitió el paso del geocentrismo al heliocentrismo a la hora de entender cómo funcionaba el universo físico. La labor, por ejemplo, de Gregor Mendel, el elaborador de las leyes de Mendel, que era un fraile agustino de origen austríaco, o que defenderá la labor en física y en astrofísica del sacerdote belga Georges Lemaitre, que fue, entre otros, uno de los grandes innovadores que en el siglo XX... Bueno, sí, en este punto solo comento, porque esto lo comenta mucho estas cosas de los católicos, incluso ya no laicos, sino clérigos, o pertenecientes al clero, ¿no? Por decirlo así, que han contribuido a la ciencia. Aquí Santiago Armesía dice: el católico ateo defenderá la labor de esta gente. Yo esto ya no lo debería como defenderá, porque son científicos. No sé hasta qué punto pues sus descubrimientos tengan que ver con su catolicismo concretamente. Sí. Georges Lemaitre, que es alguien que sin duda contribuyó muchísimo a la idea del Big Bang, porque se dio cuenta de que la constante que había metido Einstein en su ecuación, la constante cosmológica, la había puesto por poner, pero que si la quitaba le daba un universo en expansión, y que encima después eso se confirmaba con el corrimiento hacia el rojo de las galaxias, ¿no? Pero entonces, claro, esto no es porque sea católico, yo creo que era porque era un buen científico y ya está. Pero sí que es cierto lo que perdona. A ver, sí que es cierto que desde el ámbito protestante es muy frecuente
por ejemplo, se me ocurre César Vidal, es un gran ejemplo, porque es en España el gran defensor de los protestantes y que siempre que tiene oportunidad se mete con los católicos. Es muy habitual. Y si hace falta, incluso niega la existencia de sustancias. Ah, sí, es verdad. Sí, sí. Para hacerlo. A lo mejor saldrá esto porque hablaremos del aristotelismo, o sea que sí, sí. Pero muchos protestantes, o yo he visto muchas veces este discurso, tienen la idea de que el protestantismo impulsó a la ciencia, mientras que el catolicismo es pues la doctrina religiosa de los atrasados científicamente, sobre todo. Muchos protestantes reivindican esto, ¿no? De que el protestantismo ha sido favorable a la ciencia y, por ejemplo, suelen sacar el argumento de los premios Nobel. Dicen que la mayor parte de premios Nobel son protestantes. No sé si tendrá que ver que sea en Suecia lo de los premios Nobel, que ahí son protestantes. Pero bueno, de hecho, mira, como un detalle, ¿no? Como un detalle bastante ilustrativo, hay una novela de los años 60 que se llama Pavana, no sé si la conoces, que es de un escritor llamado Keith Roberts, y es una ucronía que plantea un universo alternativo en el que la grande y felicísima armada de Felipe II conquista Inglaterra en lugar de hundirse, y a raíz de eso, pues el catolicismo, o sea, el protestantismo es barrido del planeta y el catolicismo acaba imponiéndose, ¿no? Porque Inglaterra era el principal protector de los protestantes de Holanda y todo esto, entonces triunfa el catolicismo en todo el planeta. Y en esa novela plantean como que el mundo es mucho más atrasado tecnológicamente porque la Iglesia Católica impide el avance de la ciencia, cosa que no pasó cuando, en realidad, ¿no? Que no pasó con los protestantes. Lo que pasa, tampoco quiero poner esta novela como un ejemplo de anticatolicismo, porque curiosamente parece que al final Keith Roberts pone como que eso no habría sido tan malo. O sea, que no habría sido tan malo atrasar el progreso unos años. Pero ahí él pone que en ese universo alternativo, en el siglo XX, todavía están con máquinas de vapor, o sea, en el siglo XX, en los años actuales, ¿no? Todavía están con máquinas de vapor y no hay electricidad. Pero es una visión muy común. A ver, entonces, respecto a esa visión de que el catolicismo está más atrasado, me parece muy bien reivindicar a los científicos que han sido católicos y que no ha habido ningún problema. Y de hecho, se me ocurre, por ejemplo, que el calendario que usaban los protestantes durante muchísimo tiempo era peor científicamente hablando que el calendario gregoriano que utilizaron los católicos desde 1582. No sé si conocías este detalle sobre... No tenía ni idea. Pues claro, en 1582 la Iglesia Católica impone el calendario gregoriano, que es el que verdaderamente, es el que tenemos ahora todos, en todo el planeta, o en la mayoría, que impone, que es el que verdaderamente está ajustado de una manera milimétrica, o sea, muy, muy precisa para que coincida las vueltas que hace la Tierra sobre sí misma, es decir, los días, con la vuelta en torno al Sol, que es el año, porque no son exactamente 365, sino que son 365,241, no sé qué, ¿no? O sea, es mucho. Entonces, por eso hay que añadir años bisiestos cada 4 años, y por eso hay que quitar años cada 100, un día cada 100 años, y hay que poner otro cada 400 años, y esto no se hacía. Lo de los años bisiestos sí, pero todo lo demás no se hacía antes de 1582, y había una descompensación impresionante. Y los protestantes no aceptaron lo que dijo la Iglesia Católica, creo que John Locke dijo, los protestantes, o sea, ya burlándose, aunque él mismo lo era, diciendo, prefieren estar en desacuerdo con el Sol que estar de acuerdo con el Papa. Yeah. O sea, eso es lo que dijo. Porque al final tuvieron que ceder. Y los protestantes en 1752 adoptaron el calendario correcto, el gregoriano, porque dijeron, es que ya estamos en marzo y no sé, estamos estamos en diciembre y en verano, no sé. Y los ortodoxos de Rusia tardaron hasta la Revolución Rusa, hasta 1917, ¿no? Entonces, aquí es un ejemplo de que en este cálculo del calendario gregoriano contribuyeron jesuitas españoles y es un ejemplo pues de que la Iglesia incorporaba el conocimiento científico y demostrado y razonado
y que no era una cosa pues anticientífica ni nada parecido, ¿no? Sí, sí, no, a mí yo lo que entendí de esta parte, que Santiago básicamente lo que decía es que el ateo católico lucha contra ese mito de que la Edad Media fue una edad oscurantista en la que no hubo ciencia, se persiguió a los científicos, cosas de estas que yo he escuchado por todas partes, ¿no? Y eso, joder, es de agradecer escucharlo, porque es verdad. Sí. Es verdad, o sea, hay muchísimo mito acerca de eso, de la Edad Media. Ya el mismo nombre, Edad Media, está manchado de ese descrédito de que es una edad que está en el medio, ¿no? Y que no aporta nada. Sí, y tal. Entonces, la división de Celarius, ¿no? Que dice moderna, antigua y en medio hay algo y lo que está en medio. que no pasó nada durante, no se avanzó en nada, sí.